Tiene la palabra la asambleísta María Paula Romo, presidenta de la comisión. Gracias, señora presidenta. Unas observaciones nada más, porque es un proyecto de ley que tiene pocos artículos y que además reflejan un respaldo mayoritario que se presentó en los informes y en las observaciones del primer debate. Haciendo un poco de memoria, este proyecto de ley fue presentado por el asambleísta Rafael Dávila para dar alguna salida a un debate que tuvimos aquí ya hace varias semanas sobre cómo integrar con 4 vocales el Consejo de Administración Legislativa. La Constitución, entre otras cosas, nos manda a integrar ese consejo con 7 miembros y cuando habla de los vocales se refiere a la necesidad de que pertenezcan a distintas bancadas legislativas. En los hechos, ¿qué sucedió en este pleno? Que no tenemos 4 bancadas legislativas. Se conformaron solamente 3. Algunos sectores entonces interpretaron que entre las 3 bancadas, o en un principio entre las 2 que se conformaron con la sola votación, se debían distribuir las 4 vocalías del CAL. Luego de un largo debate, fue aquí también la preocupación mayoritaria el que el CAL se conforme de una manera plural, que distintos sectores políticos puedan hacer parte del CAL a través de su llegada a las vocalías. Eso no quedaba claro sobre cómo se llegaba a esa votación si es que la norma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa solamente transcribía la norma constitucional que hablaba de la pertenencia a distintas bancadas. Se planteó entonces un proyecto de reforma a esa Ley Orgánica de la Función Legislativa para que la elección del 4º vocal del CAL no tenga ninguna duda sobre el origen legal de esa designación o de esa elección, y eso es de lo que trató el proyecto inicial. Por lo tanto, el primer artículo al que se refiere el proyecto de ley de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado es precisamente contemplar qué pasa si es que no existen 4 bancadas, pero también qué pasa si es que existen más de 4 bancadas. Y en ambos casos se resuelve a través de la idea de que será la mayoría de los miembros de la Asamblea la que decida quiénes conforman el CAL, debiendo respetar la intención de una conformación plural que se origine desde distintas fuerzas políticas. Eso es lo que dice el primer artículo y es probablemente el que ha provocado el mayor debate sobre cuál es el alcance, qué es esta reforma. Y algunos colegas aquí hemos discutido si es que esa reforma es un cambio constitucional, una interpretación constitucional, una reforma constitucional, y por eso quisiera referirme brevemente a eso, señora presidenta. Esta reforma no es una norma que interpreta la Constitución, porque esta Asamblea no puede interpretar la Constitución. En el sistema de control constitucional diseñado en nuestra norma, no se permite que la Asamblea sea la que interpreta la Constitución. Quien interpreta la Constitución con carácter general y obligatorio es la Constitucional, y lo hace en casos de duda o de oscuridad. Aquí no hay duda ni oscuridad, nos dice diferentes bancadas legislativas, no hay una confusión sobre eso, dice claramente lo que es. No es entonces interpretación de la Constitución, porque además no estaríamos facultados para hacerlo. No es interpretación de la ley, porque la interpretación de la ley se hace a través de leyes interpretativas. Este no es el caso, esta es una reformatoria. No es interpretación de la ley, esa sí es nuestra facultad y sí podríamos hacerlo, pero no estamos alterando en nada el texto de la norma que habla de la integración de los 4 vocales del CAL. No lo estamos interpretando y no lo estamos reformando. Lo que estamos haciendo es añadir un párrafo a continuación de ese artículo, dentro del mismo artículo, a continuación del primero, en donde se aclaran escenarios no previstos en la norma constitucional y, por lo tanto, de lo que trata este proyecto de ley, compañeros asambleístas. Asambleístas, por favor, asambleísta Rodríguez y asambleísta, por favor, interrumpen la presentación de la señora presidenta. Gracias, compañeros. Decía entonces, compañera, este proyecto de ley es simplemente desarrollo normativo. Sobre la capacidad de hacer desarrollo normativo, de legislar, espero que ninguno de nosotros tenga dudas, porque es este pleno precisamente el que tiene la facultad constitucional, legal, de hacer a través de la legislación secundaria realidad la Constitución. Y nuestro único límite al tomar esas decisiones es no tomar ninguna medida, ninguna norma que expresamente contradiga la Constitución o su espíritu comprendido globalmente. Esto es fundamental, señora presidenta. La interpretación de la Constitución no se puede hacer sobre una de sus líneas,
sobre una de sus palabras o ni siquiera sobre uno de sus artículos. Una norma fundamental de la interpretación constitucional es la interpretación global o integral. Lo que tenemos que buscar es la aplicación de la Constitución en su integralidad y eso es lo que estamos buscando con este desarrollo normativo. Estamos buscando cumplir la Constitución que nos ordena conformar el CAL con 7 miembros, cumplir la Constitución que nos ordena nombrar 4 vocales, cumplir con la Constitución que nos ordena que la conformación sea políticamente plural, que sean miembros del CAL o vocales que vengan de fuerzas políticas distintas. Eso es lo que hace este proyecto de ley y además a lo largo del debate se fueron incorporando algunas otras inquietudes de distintos miembros de la Asamblea y ya que se está reformando la Ley Orgánica de la Función Legislativa, han sido incorporadas, se encuentran en la página 4 del informe y voy a hacer una breve referencia a ella, señora presidenta. Incluimos un artículo de aclaraciones sobre el proceso de solicitud de información. Ese ya fue incluido en el informe para primer debate, no ha recibido más observaciones, en general hay un acuerdo sobre eso, aclara el proceso de solicitud de información. Se permite también que la Asamblea Nacional se precisa que la comisión para tramitar indultos y amnistías para hacer los informes preliminares es la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. ¿Qué dice la ley vigente? Que esa comisión tiene que ser la comisión de lo civil y penal, que ya no existe. Por lo tanto, hay un error de redacción en la ley cuando en el segundo debate de aprobación se hizo el cambio de la denominación de las comisiones, no se corrigieron estos artículos, lo único que estamos haciendo es corregir el nombre de la comisión de lo civil y penal a Justicia y Estructura del Estado. Estamos precisando la facultad de las comisiones especializadas para tramitar los proyectos de ley. Este ha sido un tema de especial debate porque a veces nos preguntamos, ¿la comisión puede solamente observar el artículo que le fue propuesto? ¿Puede solamente comentarlo y emitir un informe sobre eso? ¿O puede, en efecto, proponer artículos alternativos? ¿Qué es lo que permanentemente hacemos? Proponemos el texto de los artículos, incorporamos nuevos artículos, si es necesario incluso proponemos que el título de la ley refleje su contenido y eso las comisiones lo hacen, lo han hecho, lo hacemos todo el tiempo y por parecía que para resolver el problema debía quedar claro en el proyecto de ley. Fue también una sugerencia de varios asambleístas, entre ellos Leonardo Viteri, que también nos hizo la observación respecto de la categoría de la ley que debía ser una ley orgánica. Se incluyó también la instrucción expresa de que el CAL distribuya e informe las resoluciones cuando califica un proyecto de ley. Seguramente nos ha pasado a todos nosotros, colegas asambleístas, que recibimos en el sistema de información cada vez que ingresa, que es presentado un proyecto de ley, nosotros somos notificados, pero no nos notifican con la misma velocidad o con la misma regularidad cuando ese proyecto de ley está calificado. Entonces, la ley claramente dice que es una obligación de la Secretaría hacerlo porque esa es información que nosotros necesitamos conocer. También hemos incorporado reglas para los casos en que los suplentes de los asambleístas del exterior se excusan. ¿Quién es la siguiente persona convocada? Porque hay un problema de la distancia geográfica de esos representantes, entonces hay una regla que fue propuesta por el conjunto de los asambleístas que fueron electos por los ecuatorianos que residen en el exterior y también la hemos incorporado. Y finalmente, un tema que ustedes saben que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado no aceptó en el informe para primer debate. En el informe para primer debate se le propuso a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que se incremente una persona más en el equipo de trabajo de los asambleístas. En el primer informe la Comisión no lo incluyó dentro del texto ni de los artículos, pero la tarea de las comisiones es reflejar la posición y el pedido mayoritario de esta Asamblea y por eso lo hemos incorporado. En la mayoría de las intervenciones durante el primer debate y en la mayoría de los informes escritos que la Comisión recibió, se reflejaba este pedido de los y las asambleístas de incorporar una persona más al equipo de trabajo y por eso el proyecto de ley dice que los asambleístas tendrán 2 asesores y 2 asistentes cada uno, que ese sería el equipo de trabajo que se conforma y la Comisión lo ha incluido respetuosa de la voluntad que se reflejó en esos informes y en este debate. Finalmente, pero no quiero dejar de decirlo, señora presidenta, tuvimos la discusión en el primer debate y en los informes de una propuesta que nos recordó la asambleísta... Tiene un minuto, señora asambleísta. Sí, señora presidenta. De una propuesta que nos recordó la asambleísta Lourdes Tibán apenas fue presentado este proyecto. Ella decía en dónde se refleja el derecho de la licencia de maternidad de las asambleístas.
ya está regulado, ya está normado, es una ley que está vigente, así que las asambleístas está contemplado el derecho a la licencia de maternidad y también está contemplado para los asambleístas hombres el derecho a la licencia de paternidad. La reforma ya fue realizada y la comisión ha transcrito el artículo para que no quede duda. No significa que no se ha dado oídos, sino que eso ya está en el ordenamiento jurídico y por eso no se incorpora en este proyecto. Ese es el contenido del proyecto que preparó la comisión que presido, señora presidenta, y estamos atentos a escuchar las opiniones del segundo debate, porque como lo dice la ley, se podrán aceptar reformas e incorporaciones antes de la votación.